hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase en esta noche. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Y les invito a estar puestos en pie conmigo aquí para orar e introducir inmediatamente la clase. Padre, te adoramos y te exaltamos, Dios. Tú que eres el único y verdadero Dios. A ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, en esta noche nos proponemos explicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre de una forma maravillosa, como siempre lo hace, a nuestras vidas. Y que a pesar de mí, Dios eterno, tú seas cambiando los corazones, seas transformando vida y llevando salvación al perdido. Gracias, mi Señor, y te pido que aligeres los pasos a los hermanos que vienen de camino, a las personas que tú ya has dispuesto que estén con nosotros, que se gocen a través de la explicación de tu palabra. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Mi hermano, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, nosotros comenzamos un ciclo de enseñanza de nuestra iglesia. Tiene que ver con lo que nosotros llamamos mayordomía. Y comenzamos el miércoles pasado a desarrollar el tema de el dinero, las riquezas y lo que nos dice la palabra del Señor relacionado con ese aspecto. Y vimos en la clase del miércoles pasado unos conceptos bien importantes que quiero que ustedes recuerden. Lo primero es que Dios es el dueño de todas las cosas. En su soberanía, Dios controla todo. Y el Señor nos permite a nosotros y nos bendice proveyendo para nuestras necesidades. Y nos permite que nosotros podamos participar en la bendición de seguir engrandeciendo el reino a través de nuestro esfuerzo económico. Ese fue el tema de la clase pasada. Dios nos suple abrigo y sustento. Dios nos da la oportunidad de que podamos trabajar. Y Dios nos permite traer al hogar el sustento que nosotros necesitamos, ¿verdad? A través del tema que voy a desarrollar hoy, a través del trabajo. Pero Dios sigue siendo el dueño soberano de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que administramos. Así que otra palabra para mayordomía es administración. Nosotros lo que hacemos es que por la gracia de Él, nosotros administramos las riquezas de nuestro Dios, las posesiones de nuestro Dios. Y hoy yo voy a desarrollar un tema sumamente importante, pero a la misma vez delicado. Y un tema que en la Biblia se trata con toda claridad. El título de la clase en esta noche, usted tiene su bosquejo, alguien que me lea el título. La importancia del trabajo y de pedir consejo en asuntos financieros. La importancia del trabajo y de pedir consejo en asuntos financieros. Inmediatamente en la introducción yo les hago saber que Jesucristo habló y habló mucho acerca de las riquezas, acerca de las posesiones, acerca del dinero. Le dije en la clase anterior que más de 2670 versículos de la Biblia nos hablan del dinero y 2/3 partes de las parábolas de Jesús nos hablan de temas relacionados con el dinero. Y vimos
una parábola en la clase anterior. ¿Cuántos recuerdan el título de la parábola? De los talentos. De los talentos. Estuvimos hablando de los talentos. Yo les decía a ustedes que el talento no es una moneda como tal, es una medida de valor que las personas utilizaban para mercadear, ¿verdad? En los tiempos de Roma, del Imperio Romano, y también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y es sumamente importante que hablemos hoy del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura, Puerto Rico, nosotros vivimos en una cultura donde el gobierno se ha convertido en un gobierno paternalista. ¿Qué significa paternalismo? Lo que significa es que el gobierno ahora se comporta como un padre de familia. Y usted dirá, eso no es malo, que se comporte como un padre de familia, pero en términos económicos es un desastre. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno, en vez de incentivar, motivar el trabajo, la ética del trabajo, lo que está haciendo es todo lo contrario. Me explico. Una persona que trabaja gana, ¿verdad?, su sustento. ¿Con qué? Con el sudor de su frente. Pero ¿cuántos hay en nuestra sociedad que no trabajan y sus necesidades están satisfechas? ¿Usted sabe cuántos? Posiblemente usted no tiene ni una idea. Y yo le voy a dar los porcientos. Mire, en Puerto Rico, el 64% de los puertorriqueños reciben por lo menos una ayuda económica del gobierno. Y usted dirá, eso es bueno. Eso es bueno si esa persona realmente trabaja y produce. Y en adición a trabajar y producir, necesita un subsidio del gobierno para poder vivir. Pero lo que estamos viendo en este país es que dentro de ese 64%, 38% aproximadamente de nuestros conciudadanos puertorriqueños no hacen nada. Dependen totalmente del gobierno. ¿Y quién cree usted que produce para que ese 38% pueda vivir del gobierno? El que trabaja y el que rinde planilla, y cuando rinde planilla paga al erario público, porque no todo el que rinde planilla paga al erario público. Usted se puede imaginar qué pasa en un país donde muy pocos tienen que mantener a un porciento tan alto. La brecha entre ricos y pobres cada día se va ampliando porque la clase media va desapareciendo. Y vamos a entrar, como pasa en muchos países latinoamericanos, que tenemos ricos ricos y pobres pobres. Porque, vuelvo a repetir, la clase media ha desaparecido. Y nosotros llevamos en este país, desde el punto de vista económico, ese riesgo. Entonces, ¿qué hace el gobierno para de alguna manera poder subsidiar esta situación? Que entonces sigue aumentando ayudas económicas. ¿Y qué ocurre? Si el que recibe la ayuda económica realmente la necesita, muy bien. El problema es que estamos creando una cultura de mentiras. Porque para poder cualificar para esas ayudas, muchas veces se recurre a no decir la verdad. Hermano, me gustaría tener mucho tiempo para explicar
este fenómeno de mentira, porque esto se llama deshonestidad. ¿Ok? Le voy a dar un breve ejemplo. En las universidades, y no estoy generalizando, en algunas universidades, cuando un estudiante pudiente quería estudiar para coger las ayudas económicas del gobierno a través del pregrado, que se llamaba el pregradante, las ayudas para los estudiantes, ¿sabe lo que hacía? No decía que vivía con los papás, porque si decía que vivía con los papás tenía que incluir el ingreso de los padres. A lo mejor su padre tenía un ingreso bien alto. No, él vivía con su abuelita. Y esa era la información que daba. ¿Me van siguiendo, verdad? Y a base del ingreso de su abuelita, pues entonces esa persona que quiere estudiar, pues podía recibir ayudas económicas del gobierno. Por eso le digo, mi hermano, que este tipo de ayuda económica y de gobierno paternalista que le quiere suplir las cosas a la sociedad y a los ciudadanos que no trabajan, o estableciendo criterios bien flexibles y laxos y no investigando bien a las personas cuando da información, lo que va creando es un sistema, ¿verdad?, sumamente negativo para el trabajo, porque la gente no quiere entonces trabajar. Y lo estamos viviendo en este país. Mire, hacían décadas que en este país no se daba el fenómeno de que la oferta de trabajo era mucho mayor que la demanda. ¿Cuándo se da eso? Cuando usted está viendo en muchos negocios se solicita gente para trabajar. En la construcción tenemos un problema grave con mano de obra en la construcción aquí en Puerto Rico. Se solicitan carpinteros, se solicitan ebanistas, albañiles. No aparecen, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahora la demanda ha disminuido porque la gente sigue viviendo y sigue comiendo aunque no trabaje. Y usted dirá, ¿y cómo viola eso los principios bíblicos? Lo primero es que usted tiene que entender que Dios creó el trabajo para bendecirnos. Creó el trabajo para bendecirnos. Yo quiero que vaya un momentito a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Y vamos a ver quién inventó el trabajo, porque hay personas que están buscando a quién inventó el trabajo, no para saludarlo ni felicitarlo, sino para ahorcarlo. Volvemos, eso se llama perezosos y vagos. Y vamos a ver que la palabra bien clara, ¿verdad?, condena ese tipo de comportamiento. Alguien que me lea Génesis 2:15. Mi hermana Lucy. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Para que lo labrara y lo guardara. Ahora, ¿en qué momento fue que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso allí en el huerto de Edén? ¿En qué momento? ¿Antes del pecado? ¿Después del pecado entrar? Antes del pecado. Antes del pecado. O sea, ¿quién instituyó el trabajo? La Biblia dice que fue Dios. Y Dios lo dio como una bendición. Porque observen que Dios le dice al hombre, desde el momento en que lo crea y lo pone en el huerto del Edén, Dios le dice al hombre, tú vas a labrar y vas a cultivar. En otras palabras, yo te he puesto aquí, no para que estés en un resort de 5 estrellas, vienes de vacaciones, sino que te he puesto para que tú cuides lo que yo he creado. ¿Lo van viendo? En otras palabras, el Señor Dios le está delegando al hombre esa responsabilidad de cuidar lo que Dios ha creado. ¿Y cómo lo va a cuidar? A través de su esfuerzo, a través de su trabajo. Y esto es antes del pecado. Pero vamos a ver lo que dice Génesis 3 después del pecado. Versículos 17 al 19. Ahí mismo más adelante. Otro capítulo. Génesis 3, 17 al 19. El hombre peca. Y mire lo que ahora Jehová le dice al hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, mire ahora lo que Jehová le dice al hombre: maldita será la tierra ¿por qué? Por tu causa. En otras palabras, maldita será la tierra por el pecado que tú has cometido. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En otras palabras, todavía Jehová Dios, después del pecado del hombre, seguía beneficiando al hombre, seguía amando al hombre. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no descartó al hombre. Jehová pudo haber fulminado automáticamente al hombre después de ese pecado y haber en su soberana voluntad haber hecho otro hombre o haber hecho, ¿verdad?, otra cosa. Pero Jehová dijo no, porque desde el Génesis ya el Señor había establecido un plan de redención para ese hombre. Pero vean, no lo eximió ¿de qué? De trabajar. ¿Ok? Le siguió delegando esa responsabilidad. Yo soy el dueño, pero yo te doy la oportunidad a través del trabajo, ¿verdad?, de que tú seas el que administre lo que yo he creado. Por lo tanto, mi hermano, Dios creó el trabajo para beneficiarnos. ¿Cree usted eso? Amén. Lo segundo que les tengo ahí en el bosqueo: Dios le dio al trabajo una perspectiva sumamente importante. Lo primero es que el trabajo es necesario. Mire, y me encanta la porción bíblica que vamos a leer ahora. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y voy a leer del 6 en adelante. ¿Lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer unos versículos antes para que podamos entender el contexto de ese versículo 10. Rose, ¿me puedes leer del 6 en adelante? Primero, ¿cuál es el subtítulo de esa parte, de esos versículos? El deber de trabajar. Ya Pablo está estableciendo la tónica, el tema de lo que él le va a hablar a la iglesia de Tesalónica. Rose. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitasen. ¿Hasta dónde? Hasta el 15. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Esto es una de las porciones bíblicas más duras de Pablo para una iglesia que amaba. La primera carta de Tesalónica, Pablo alaba la actitud de los tesalonicenses que amaban la palabra y que amaban el ministerio. Pero ahora Pablo le hace una advertencia a todos aquellos en la iglesia de Tesalónica que no
quieren trabajar. ¿Sabe por qué? Se había introducido una falsa doctrina dentro de la iglesia de Tesalónica que decía pues que como Cristo venía pronto. O sea, la iglesia de Tesalónica creía eso firmemente, que Cristo venía pronto. Y la escritura bien claro dice que Cristo viene pronto, pero el día y la hora nadie sabe cuándo será. Pues entonces, algunos perezosos y vagos de la iglesia de Tesalónica utilizaron esta doctrina que fue tergiversada para decir, bueno, si Cristo viene y viene pronto, pues entonces ¿para qué vamos a trabajar? Y entonces, ¿qué ocurre? Los pocos en la iglesia estaban manteniendo las necesidades que tenían esos que no trabajaban. Y miren qué interesante. Pablo comienza en el versículo 6 diciendo, pero os ordenamos. Oiga, esto no es una sugerencia. Pablo está dando una orden apostólica. Pablo tenía la autoridad para dar ese tipo de orden. Es como si fuera un juez que emite una sentencia. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, yo les ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas, ¿verdad?, que recibisteis de nosotros. Y el versículo 10 es sumamente importante, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, complete usted lo otro, que tampoco coma. O sea, en otras palabras, aquí en la iglesia, en amor cristiano, va a sostener a la viuda, estaba bien claro eso, al huérfano, al enfermo, pero la iglesia no podía sostener económicamente a todos los hermanos que no querían trabajar. Y mire lo que dice el versículo 13, si no me equivoco, sí. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo a los hermanos que daban ofrendas y a los hermanos que ayudaban a los demás en sus necesidades? Que no se cansaran, que lo siguieran haciendo, porque la recompensa iba a venir del Señor. Porque ya la iglesia, vuelvo a repetir, estaban cansados algunos hermanos de que ellos, trabajando con su esfuerzo, suplían para las necesidades de su casa, pero también tenían que suplir para otros hermanos que no querían trabajar. Por lo tanto, mi hermano, el trabajo es necesario. Y el trabajo es necesario por lo próximo que ustedes tienen en el bosquejo, el punto número 2, B2. El trabajo desarrolla el carácter. ¿Ok? ¿Y cómo desarrolla el trabajo el carácter de una persona? A mí me encanta comparar una analogía, y tengo, ¿verdad?, aquí a personas que trabajan en el área de la construcción, de la ebanistería, albañilería, etcétera, etcétera. Miren, un constructor comienza su obra. Y comienza su obra, ¿saben por qué? Porque Dios le da las habilidades, Dios le da las destrezas para hacer ese trabajo. ¿Ok? Pero ¿cómo va formando el carácter de ese contratista el hecho de que está haciendo una obra y está trabajando? Miren, es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Tesalónica. En la medida en que un ebanista está haciendo su gabinete, su mueble, o un contratista está haciendo su trabajo, él está construyendo algo. Pero lo que él está construyendo está perfeccionando su carácter. Usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, porque esa persona, al ser responsable, quiere hacer prácticamente una obra de arte de lo que está haciendo. Él está formando con sus manos algo, pero esa cosa que él está formando, que se llama gabinete, que se llama construcción, remodelación, etcétera, está formando su carácter, porque cuando él termina ese trabajo, él lo observa
Y si es cristiano el Señor, gracias por las habilidades que tú me has dado para hacer ese trabajo. ¿Y sabes qué produce eso? Satisfacción en el ser humano. Y satisfacción en el cliente para el cual estamos trabajando. Por lo tanto, el trabajo desarrolla carácter. Pero miren, en una ocasión se le preguntó a un político en este país que qué podía decir de la ética de trabajo del puertorriqueño, y él dijo lo siguiente, y no le voy a mencionar nombres para no dar promoción a nadie, ¿ok? Pero él dijo lo siguiente: mire, en Puerto Rico, y le estoy hablando del año 2010, 2011, por ahí aproximadamente, dijo él, en Puerto Rico hay una tercera generación de puertorriqueños que no saben lo que es trabajar. ¿Sabes lo que implica, verdad? Que el bisabuelo, el abuelo y el hijo no han trabajado, no han trabajado. Ahora dígame cómo 3 generaciones de personas han podido vivir sin trabajar. ¿Ven lo que les decía ahorita del paternalismo del gobierno? Porque generalmente han vivido de esa manera. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. Y yo quiero que volvamos otra vez a esa lectura de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, porque observen lo que dice el versículo 10 nuevamente. Porque también cuando estábamos nosotros os ordenamos esto: si alguno, ¿qué es lo próximo que dice? No quiere. Observe que no está incluyendo, ahí no dice no puede, porque si la persona no puede trabajar, justificación tiene para que tanto el gobierno o primeramente su propia familia y más adelante la iglesia pueda suplir algunas necesidades. ¿Estamos claros? Así que no estamos hablando de la persona que está incapacitada, de la persona que está enferma. Estamos hablando de la persona que no quiere trabajar. De esa es la que estamos hablando, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué carácter se va a desarrollar en esa persona? Un carácter de dependencia total, ¿ok? Mi hermano, otro aspecto sumamente importante es que nosotros debemos entender que el Señor nos manda a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es para el Señor. Colosenses 3, 23 al 24. El trabajo es para el Señor. Mire a ver si su Biblia dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos que hemos trabajado hemos visto al Señor como jefe? Los que están trabajando ahora actualmente, ¿ven a Cristo como jefe? Porque eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Eso es lo que dice el versículo de Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Por qué? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién servimos? Porque a Cristo el Señor nosotros servimos. ¿Y cómo cambia la perspectiva de un creyente cuando sabe que todo lo que él está haciendo, que se llama trabajo, lo debe hacer para el Señor? ¿Cómo cambia esa perspectiva? Lo hacen con gozo, alegría, responsabilidad, porque sabe que lo está haciendo para el Señor. Ajá. No lo está haciendo como para complacer a otro o complacerme yo. Muy bien. Y voy a utilizar esas 3 palabras, Sonia: gozo, alegría. ¿Cuál fue la otra? Tengo mente corta hoy. Responsabilidad.
Gozo, alegría y responsabilidad. Me encanta estas tres características por lo siguiente. Nos dice la palabra que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con gozo, incluyendo dar ofrenda, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con gozo, damos nuestra ofrenda con gozo, ayudamos al prójimo con gozo, evangelizamos con gozo, eso produce en nosotros, hermano, y el Espíritu Santo es el que lo produce, una satisfacción enorme. Tengo que mencionarla nuevamente. Mi hermana Yorma vino de España, del lugar donde estaba. Estaba haciendo un trabajo allí. Pero esa semana ha transformado el carácter de mi hermana también. Y ella vino con el gozo, vino con la alegría y sintiéndose hasta cierto punto obligada a seguir conectada con aquella misión allá y de mover a otros hermanos para que sigan ayudando a aquella misión. Una semana. Porque lo que se hace con gozo, lo que se hace con alegría, mi hermano, lo tenemos que hacer con responsabilidad. Porque a Cristo el Señor servís. Y cuando yo veo a Cristo como jefe, mi hermano, yo le pido al Señor que me ayude a agradarlo en todo. Porque todo yo lo estoy haciendo para Él. Y así que cuando viene el compañero difícil, yo trato de ver en el rostro del compañero a Cristo. Cuando viene el patrono exigente y abusivo, yo trato de ver en el rostro de ese patrono a Cristo. Y se lo entrego al Señor. Y el Señor hará con esa persona lo que Él quiera hacer. Hermano, pero yo cumplo cabalmente con mi responsabilidad. Porque una cosa es decir que amo al Señor y otra cosa es demostrarlo. Y en el trabajo se demuestran las cosas con las acciones. Si decimos que somos cristianos, pues vamos a ser bien responsables en el trabajo. Y vamos a cumplir cabalmente con la responsabilidad que tenemos. El punto número 6 de su bosquejo. Dios tomó responsabilidades con respecto a nuestro trabajo. Interesante. Dios nos dio el trabajo como bendición. Dios nos dio el trabajo para formar nuestro carácter. Dios nos dio el trabajo en términos generales para beneficiarnos, ¿verdad? Como hemos señalado y hemos explicado hasta el momento, porque el trabajar es necesario. Pero mire, nuestro Dios es un Dios perfecto, que hace las cosas completas. De la misma manera que Él nos da el trabajo para beneficiarnos, mire lo que Él hace. Él nos da las habilidades. Él es el que los produce. Nos da las habilidades, nos da las destrezas, nos da los conocimientos. Y usted podrá decir, no, los conocimientos yo los adquirí en la universidad. ¿Quién te permitió ir a la universidad? ¿Quién te da la salud para que puedas ir a la universidad? ¿Quién permitió que a través del conocimiento y la experiencia de trabajo pudieses desarrollar esas habilidades y esas destrezas? Hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Vamos a buscarlo. Vamos a Éxodo 36:1. Éxodo 36:1. ¿Quién me lo lee? Éxodo 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Ok. Yo quiero saber quién es
Bezaleel y Aholiab. Acabamos de terminar un ciclo de interpretación de la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podría hacer? Buscar más atrás, ¿verdad? Ok, vamos a leerme del 30 ahora, de 5:30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Quiénes eran esas dos personas? Acabamos de ver quiénes eran. Dos artesanos, dos personas que ya habían demostrado sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas. Pero si usted escuchó bien, esos versículos constantemente están diciendo que esas destrezas, esos conocimientos, ¿quién los permitió? ¿Quién los dio? Dios. Entonces, observen que más adelante, lo primero que leímos, el 36:1, dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Observen, Dios bendijo a esos dos hombres con esos dones, con esas destrezas. ¿Y qué hicieron esos dos hombres? Lo pusieron en práctica y están bendiciendo a otros a través de ¿qué? Enseñándoles el oficio, enseñándoles a cómo tenían que hacer las cosas en el santuario. Oiga, cuando Dios da habilidades, destrezas y conocimientos, es para que nos actemos. O nos da destrezas, habilidades y conocimientos en el trabajo, para nosotros primero ponerlo a la disposición del Señor, porque Él es el que las da, ¿verdad? Y glorificamos a Dios a través de nuestro trabajo. Pero también cuando venga ese compañerito nuevo que nos diga: mira, yo no sé hacer esto, que eche para acá, yo le voy a enseñar a hacer esto. Nuestros antepasados, los de mi generación y de los de antes de mi generación, nos encantaba ayudar a los demás. De hecho, Pablo le dice a la iglesia y le dice a Timoteo que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a cuidar a sus esposos. Hasta eso se enseñaba en la iglesia, a cómo ser un padre o una madre responsable. Eso es lo que hace la palabra de Dios a través de muchísimos principios. Y si habláramos de familia, tendríamos tela para donde cortar por ahí, pero el tema no es familia, ¿ok? Por lo tanto, todas las habilidades vienen del Señor, todas las destrezas vienen del Señor, mi hermano. Por lo tanto, usted y yo no tenemos nada de qué jactarnos, porque todo lo recibimos por gracia del Señor, ¿ok? Y no tan solo Dios nos da las destrezas y los conocimientos y las habilidades. El punto número 2 dice que Él nos da, ¿qué? El éxito. Si usted tiene éxito en lo que está haciendo, es porque Dios le permite tener ese éxito. Y si usted no está teniendo tanto éxito en lo que está haciendo, pregúntese por qué. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer? Y mire lo que dice Génesis 39, 2 al 3. Nos hablan de José. Génesis 39, 2 al 3. Dice: mas Jehová estaba con José, y José
fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio, de Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José es un buen ejemplo de cómo Dios ayuda a una persona a tener éxito. Nosotros tenemos responsabilidades que cumplir, pero debemos darnos cuenta de que Dios es el que nos da el éxito. En mi vida universitaria vi tantos estudiantes que decían que amaban al Señor. Y algo que siempre me impactaba como profesor universitario era yo poder identificar un estudiante que decía que amaba al Señor, que decía que era cristiano, cuando obtenía un premio. Y quedé impactado para la gloria de Dios en muchas ocasiones, cuando en plena graduación un estudiante recibía un premio y decía: lo primero que yo doy es gracias a mi Señor Jesucristo por este premio. ¿Sabe por qué? Primero, porque estaba honrando al Señor, que le dio las habilidades, los conocimientos, le permitió el éxito, pero a la misma vez le estaba predicando allí a toda una clase, a todo un grupo de profesores, muchos de ellos enemigos del Evangelio. Nunca se olvide darle gracias a Dios por el trabajo que usted tiene, por el éxito que usted tiene en cualquiera sea su función, como estudiante, como empleado, porque para Dios no hay ocupaciones más importantes que otras, todas son importantes. Que tengamos siempre la noción clara de que toda la gloria se la debe llevar el Señor. Nosotros recibimos los beneficios del éxito, pero que toda la gloria siempre se la lleve el Señor. Y tercero, miren lo otro. Dios nos da las habilidades para realizar nuestro trabajo. Dios nos da el éxito, pero Dios es el que controla los avances laborales, los ascensos y los avances laborales. ¿Hay base bíblica para eso? Sí. Vamos al Salmo 75. 6 y 7. Salmo 75, 6 al 7. Lo tienen ahí también en la pantalla. Sonia, ¿me puede leer esos dos versículos? Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene y del entendimiento. Mas Dios es el juez, a él que humilla y a aquel que enaltece. Aunque nos sorprenda mucho, las personas no son las que controlan quién las va a ascender o quién las va a enaltecer o quién les va a reconocer. La Biblia me dice a mí bien claro que es el Señor quien controla el éxito y los ascensos de una persona en su trabajo y donde quiera que esté. De la misma manera, he observado en el trayecto de mi vida como cristiano cómo muchos padres han apagado el amor que tienen sus hijos para el Señor por el hecho de querer que sus hijos tengan X profesión. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Escúcheme bien. Usted como padre seguro que sí quiere que su hijo estudie. No hay nada malo en eso. Pero si su hijo comienza a desarrollar una pasión por trabajar para el reino, por trabajar para Dios, no se empeñe en hacer lo que Dios
quiere hacer en la vida de esa persona, obstaculizar lo que Dios está haciendo. Vi un caso en particular donde la joven quería irse al campo misionero, pero sus padres querían que ella fuera médico. Y claro, es una profesión exigente. Pero miren lo que ocurrió. No podían combinar las dos cosas. No podían seguir motivando a su hija para que siguiera amando al Señor, para que siguiera escudriñando la palabra, motivarla a que tuviera una relación con el Señor y a la misma vez que estudiara medicina. ¿Sí o no? ¿Podían hacer ambas cosas? Pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue, ok, no puedes congregar porque tienes que estudiar para el examen. No puedes hacer esta otra responsabilidad porque tienes que estudiar para esto otro. Hermano, poco a poco fueron influyendo tanto en esa persona, en esa joven, que esa joven es médico, pero estaba así espiritualmente. Y esas son cosas que hay que tener cuidado, mi hermano. Nunca permita que un hijo, por el hecho de que usted quiera que sea de X profesional en X profesión, se olvide del Señor. Porque el que da el éxito es el Señor. Y yo creo que eso esté claro. Y estoy enviando un mensaje bien claro a los padres. O sea, usted siga enseñando a sus hijos adolescentes, a joven, ya al adulto, que lo más importante es amar al Señor sobre todas las cosas. Que si el Señor desea que sea X profesional o tenga esta ocupación o que se dedique a los negocios, Dios lo va a permitir para su gloria y para su honra. Pero anímelo a que siga amando al Señor, anímelo a que siga buscando el rostro y la presencia del Señor. Porque si el Señor no dice otra cosa, se pueden hacer las dos cosas, ¿saben? ¿Ok? La letra D. Dios nos dio responsabilidad también a nosotros. Observen que he ido distribuyendo y estructurando el bosquejo para que tengan todo bien claro. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la perspectiva de Dios con respecto al trabajo, hemos hablado de que Dios es el que da los talentos, los dones, hemos hablado de que Dios es el que nos permite realizar nuestros trabajos, y ahora les voy a hablar de lo que Dios espera de cada uno de nosotros en ese proceso. Ok, con respecto al trabajo, el primer punto, debemos trabajar duro. Debemos trabajar duro. Miren lo que dice Eclesiastés 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Uno de los temas bien interesantes en el campo laboral tiene que ver con las relaciones obrero-patronales, mi hermano. Cuando hablo de relaciones obrero-patronales, hablo de relaciones entre obreros, empleados y empleadores o patronos. Y quiero avanzar un poquito, estoy un poquito atrasado. ¿Cuál es la responsabilidad de un empleado hacia su patrono? Así es rapidito, sin entrar en muchos detalles. ¿Cuál es la responsabilidad? Perdóname, Wendy. Cumplir con las responsabilidades. Cumplir con las responsabilidades que tiene con su patrono. Ok, su patrono dice que él va a trabajar de 8 a 12
y de 1 a 5 de la tarde, y en Terín tiene 1 hora para almorzar, ¿a qué hora debe ponchar su tarjeta o marcar su tarjeta, la tecnología que utilicemos? ¿A las 8:10? No, a las 8. Pero ¿a qué hora debe estar desayunando? ¿Se dan cuenta? O si voy a una agencia del gobierno y esa agencia del gobierno termina a las 4:30, ¿hasta qué hora yo espero que estén atendiendo a los ciudadanos? Hasta las 4:30. Porque esa es mi responsabilidad. Ajá. Y usted nunca se ha dado con una situación que usted ha llegado a un sitio, y no estoy hablando solamente del gobierno, de empresas privadas también, y usted ha llegado a tiempo y le dice, no, si ya recogimos todo. De una ocasión llegué a un lugar que me dijeron, no, si ya las computadoras están apagadas. ¿Cómo es esto? Y cada vez que yo veo cosas así, yo digo, Señor, que no hay un cristiano ahí. Porque la Biblia me enseña a trabajar duro. Debemos trabajar con responsabilidad. Y yo quiero que vayamos un momentito a Proverbios 18:9. Proverbios 18:9. ¿Quién me lee Proverbios 18:9? Ros, ¿lo tienen? También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipado. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipado. ¿Quién me lo lee en la Nueva Traducción Viviente? Ese mismo versículo. ¿Quién tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿Lo tiene? ¿Alguien la Nueva Traducción Viviente? Jorge. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Ok. ¿Quién es el hombre disipado? El perezoso. El vago. Pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Es tan malo, el hombre perezoso, el hombre vago, es tan malo como el que destruye las cosas. Ojo, advertencia. Cuando usted trabaja con personas perezosas y vagas, lo que va a ocurrir, si usted no tiene cuidado, es lo siguiente. Ustedes recuerdan aquel ejemplo que daban en la escuela antes los maestros, que si echábamos una papa podrida en un cesto, ¿qué iba a pasar? Se dañan las demás papas, ¿verdad, Carmelo? Así era que lo enseñaban en la escuela, ¿verdad? Y de una forma bien gráfica. ¿Y qué nos quieren decir? Si usted como patrono no trabaja con el perezoso y con el vago, poco a poco, el que es responsable y diligente se va a preguntar, oye, pero ven acá, ¿acaso yo soy, y surge la palabrita rápido, ¿acaso yo soy esclavo? Porque realmente, ¿qué hace el patrono? No interviene con el perezoso y el vago y es que le echa el trabajo al que es diligente y al que es responsable. Y poco a poco las instituciones y poco a poco las empresas, su ambiente de trabajo se va deteriorando porque se inicia una desconfianza entre los compañeros, recelos, resentimientos hacia el patrono. Hermano, por eso es que Jorge leyó en la Nueva Traducción Viviente que ese perezoso, ese vago, ese disipador es peor que las personas que destruyen las cosas, porque están destruyendo la armonía que tiene que haber en una empresa. ¿Estamos claros? Es como el hermano, es como el que está en las iglesias y lo único que hace es crear controversia. ¿Qué dice Pablo? Que se le llame la atención, Mateo 18, siguiendo un proceso disciplinario. Pero si esa persona no está dispuesta a seguir, ¿verdad?, lo que se ha ordenado en la iglesia, pues entonces el mismo Pablo dice, no, sácalo. Lo mismo que leímos que dice del vago en Tesalonicenses.
le dice a los hermanos, no tengan relación con esos, ¿verdad?, que no están cumpliendo diligentemente con las enseñanzas que le hemos dado a la iglesia. ¿Ok? Duro, pero es lo que dice la palabra del Señor. Lo próximo, debemos trabajar sin caer en el exceso. Eso es un aspecto bien importante, mi hermano. Si su trabajo le requiere demasiado tiempo y energía, al punto de que usted deja a un lado la relación con Cristo, o deja a un lado sus responsabilidades con sus seres queridos, o con sus hijos, con su esposa, etc., entonces el trabajo no es bendición de Dios. Y usted lo ha convertido en un problema grave para la iglesia y en un problema grave para la familia. Dios nunca va a dar un trabajo para que yo me aparte de él. Me escucharon, ¿verdad? Dios nunca me va a bendecir, como dicen algunos, con un trabajo que yo entonces tenga que dejar a un lado y olvidarme de las responsabilidades que tengo en la iglesia, de congregarme con mis hermanos, que es un mandato, ¿verdad? Es una enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. No dejéis de congregarnos, como algunos tenéis por costumbre. O si ese trabajo no me permite a mí compartir con mi esposa tiempo de calidad, o con mis hijos tiempo de calidad, pues entonces no es una bendición. Se está convirtiendo, mi hermano, realmente en una maldición para mi vida espiritual y mi vida conyugal y mi vida de familia. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Deje el trabajo. Ore al Señor para que abra las puertas en otro lugar. Y sabe una cosa, yo no estoy decretando. Eso le corresponde solamente al Señor. Pero Dios bendice. Si en lo poco fuiste fiel, explicamos en la clase pasada que va a ser en lo mucho. En lo mucho. Vamos a seguir siendo fiel. Pero le tenemos que creer al Señor, mi hermano. Y termino esta parte del trabajo. Debemos ser honestos. Levítico 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. En los trabajos tenemos que ser honestos. En nuestra vida, en nuestra casa tenemos que ser honestos. En todo lugar tenemos que ser honestos. Una persona íntegra, mi hermano, es una persona que en todos los aspectos de su vida es el mismo. Una persona honesta es la persona que dice algo y con sus acciones lo cumple. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos. Y que muchos, miren, en este país, anualmente, las empresas gastan millones de dólares en seguridad. Cámaras cerca de las cajas registradoras, dispositivos de vigilancia. Y posiblemente la persona dice: eso es para los de afuera. No, mi hermano. Muchos de esos dispositivos se utilizan para verificar lo que están haciendo los mismos empleados. O sea, porque es necesario que un patrono gaste millones de dólares en dispositivos de seguridad para sus empleados. Precisamente porque la honestidad y la integridad están en peligro de extinción. Debemos honrar a nuestros patronos. Primera de Pedro 2:18. El apóstol Pedro dice en el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El pueblo de Dios siempre debe honrar a los patronos, a los que están en autoridad. Porque si están en autoridad, ¿quién los puso allí? ¿Qué usted tiene que hacer por ellos? Volvemos otra vez. Usted a orar por ellos, mi hermano. ¿Bien? Y hacer lo que tenemos que hacer como empleados.
después que usted cumpla con su responsabilidad, usted tiene unos derechos, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país, que lo va a proteger de los excesos de autoridad del patrono. ¿Estamos claros? Y por último, debemos honrar a nuestros compañeros de trabajo y nunca difamarlos. Y si usted creía que en la Biblia no hay algo para eso, pues mire lo que dice Proverbios 30:10. No acuses al siervo, léase, ¿verdad?, empleado, ante su señor, patrono, no sea que te maldiga y lleves al castigo. Y lleves el castigo. En otras palabras, usted haga todo lo posible por honrar también a sus compañeros de trabajo. La Biblia bien claro nos señala que no tengamos más autoestima que la que debemos tener y que entendamos que otros, ¿verdad? Y que veamos a otros como superiores a nosotros. Y qué difícil se nos hace eso. ¿Por qué? Por el orgullo, por el pecado que hay en nosotros. Usted honre a su compañero de trabajo, ayúdale en todo lo que usted pueda para la gloria de Dios. Y sepa que ese compañero de trabajo, si no es un convertido, ese es mi campo misionero, ese es mi uno. Por ese yo voy a orar. Y yo oro por el difícil. Y oro también por el que es dócil y el que escucha la palabra del Señor. Porque el cambio, la transformación, la hace el Señor. Mi hermano, pero yo tengo que dar el ejemplo. Esa es la importancia del trabajo. No tenemos para continuar la parte del consejo, ¿verdad? Así que más adelante terminaremos esa parte y continuaremos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles con un tema bien interesantísimo. Bien, estaremos anunciándolo durante esta semana. Así que terminamos esta parte y terminamos en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de exponer este tema, Dios mío, a la luz de las Escrituras. De nada vale, Señor, que pongamos un tema como este y que no lo veamos a la luz de las Escrituras. Tu palabra es la que establece los principios que nosotros como cristianos debemos seguir, Dios eterno, para honrarte a ti. Y te damos las gracias, Señor, por nuestro trabajo, porque tú nos provees el abrigo y el sustento a través del trabajo. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice al que está trabajando y al que no está trabajando, Señor, por la razón que está enfermo, Dios mío, que es impedido, que es incapacitado, Dios eterno. Y muéstrale al que no trabaja porque no quiere trabajar su irresponsabilidad. Señor, gracias. Gracias. Porque tus principios no son gravosos. No están ahí, Dios, para que nosotros sintamos, Dios eterno, que de alguna manera somos esclavos tuyos. Porque si deseamos ser esclavos tuyos, los que tenemos un conocimiento claro de lo que es tu palabra y cómo debemos vivir para ti. Dios eterno, gracias. Gracias por esta oportunidad. Y bendice a los hermanos y amigos que nos han visto a través de las distintas plataformas. Y que tú les guardes y que tú les bendigas. Y que tú sigas convenciendo y dando convicción de pecado a mis hermanos y amigos. En el bendito nombre de tu amado Jesús oramos. Amén.